Y yo, ¿os han hecho alguna vez la típica pregunta de si vuestra casa se incendiara y tuvierais que coger una sola cosa para salvarla, ¿qué cogeríais? ¿Sabéis lo que yo respondía siempre? Yo cogería mis cuadernos. ¿Todos? Sí. Porque es que se quema uno de estos y es como si se quemara una parte de mí, literalmente. En plan, me muero. O sea, bueno, mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, vaya salto de calidad, ¿no? Estoy grabando aquí con la cámara, los focos, el micrófono. Me da un poco de vergüenza, la verdad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Claro, yo estoy aquí escribiendo un libro y yo no le conto a la gente ni por qué escribo, ni desde cuándo, ni nada. Así que este es momento de Story Time. Voy a hablar un poco sobre mi relación con la escritura desde cuando empecé hasta el presente. He de decir que fue todo un viaje astral. Yo empecé a recopilar las cosas que tengo escritas sobre la propia escritura, en plan, no mis escritos en general, sino los escritos en los que hablo de la propia escritura. Una fumada, la verdad. Pues eso fue un viaje, pero bueno, me sirvió. Entonces eso, esta recopilación me ayudó a ver como esa evolución. Y claro, eso me permitió también ver cuáles han sido las etapas o fases por las que he ido pasando conforme a la escritura. Así que, primera fase, escribir. Es como lo básico, ¿no? El punto de partida. O sea, yo empecé a escribir con 8 años, que yo recuerde. O sea, con 8 años me dieron mi primer diario secreto y yo empecé a escribir ahí. Que haya escrito antes o no, pues nunca se sabe. Yo tenía la necesidad de contar cosas. Con 8 años ya os podéis imaginar lo que podía contar yo. Entonces, claro, empezó, digamos, como una necesidad, como quien tiene sed. ¿Qué pasa? Que conforme fui creciendo, claro, cada vez tenía más conciencia de mí misma. Y eso también se ve reflejado en la escritura. O sea, ya cuando crecí, no escribía por escribir, ¿sabes? Sino que era consciente de que escribía. Yo hubo un tramo de mi vida en el que estuve sin escribir, ¿vale? Que esto, bueno, para otro vídeo. Pero eso, cuando empecé a ser consciente, digamos que pasé a la segunda fase, que he titulado escribirme. Escribirme. Claro, yo contaba cosas en mi diario secreto, pero eran cosas que yo no escribía para nadie, no lo escribía para que alguien me leyera, sino que era una conversación conmigo misma, ¿sabes? O sea, para mí escribir es como un diálogo constante, una conversación infinita conmigo misma. Empecé a conocerme a través de la escritura. Claro, al principio conocerse a una misma da bastante miedo porque empiezas a ser consciente y a decir, wow, hay cosas dentro de esta cabecita que quizás no quiero escribir, porque una vez que lo escriba ya se hace como realidad. Yo antes no me llamaba Irene Being en mi Instagram, o sea, esa cuenta empezó llamándose la autoterapia de escribir. Fíjate tú, que me la creé en la cuarentena, porque estaba yo rayada con la vida. Tengo un fragmento, ¿vale?, del 2019, que es precisamente un texto que se llama La autoterapia de escribir, que dice así, ¿vale? Esto es solo un cacho. Y es ahora, cuando termino de escribir, cuando he quitado todas mis capas, cuando estoy del todo desnuda, cuando no queda nada más que mi esencia, es ahora cuando siento que me puedo curar. Porque escribir es dar forma a esa maraña abstracta de mi interior. Es verme fuera, pero desde dentro. Es fragmentarme en palabras, es de construcción y reconstrucción. Escribir es mi autoterapia. O sea, literalmente era eso, en plan, poner en el papel, vomitar en el papel y verme desde fuera y ponerlo en palabras. Entonces, para mí escribir es una sensación que al principio duele, pero después muy liberadora. Hay otro fragmento de texto, ¿vale? Cuando escribo, doy paso a mi inconsciente, siendo muy consciente de su presencia. Siempre va un paso por delante de mí. Es un descubrimiento constante, es como ir abriendo puertas, como ir desbloqueando niveles. O sea, a ver cómo explico yo esta forma. O sea, con la conciencia que yo ya tenía de estar escribiendo, era como una sensación de estar buscándome todo el rato. O sea, de estar intentando encontrarme. Pero yo siempre iba un paso por delante de mí. O sea, cuando yo escribía era como si estuviera en esa persecución, pero no llegaba a alcanzarme. Hay otra frase también que lo resume súper bien, en la que digo, mis poemas son como jugar al escondite o al pilla-pilla. Soy yo corriendo detrás de mí, soy yo queriéndome encontrar. Yo no sé si habéis tenido alguna vez esta sensación, ¿vale? A mí me pasa escribiendo, pero me pasa en general con muchas cosas. Te puede pasar también simplemente reflexionando o hablando con alguien. Pero es como que tú tienes como un nivel de conciencia en el presente, ¿no? Entonces yo cuando voy escribiendo es como que voy avanzando, ¿sabes? Me voy conociendo, voy tal, voy explorando, no sé qué, pero siempre
hay algo que hace de tope, en plan como que hay un tope, una barrera, y a partir de ahí no puedo seguir. Es como que ese es el momento en el que acabo como de escribir muchas veces, de decir, no puedo reflexionar más allá de esto, o sea, ya esto es too much para mi yo de ahora mismo, pero sé que puede haber algo más, pero siempre como que hay un bloqueo. Lo que pasa es que escribiendo y viendo esa evolución, me he dado cuenta de que he ido atravesando esas barreras, en plan, poco a poco he ido atravesándolas hasta llegar a donde estoy. Y ahora mismo pues, me encuentro con otra, pero sé que a lo mejor dentro de no sé cuánto tiempo la voy a atravesar también y lo voy a ver y en fin. Es que por eso os digo que esto es un viaje astral, porque es que esto es una fumada, de verdad lo digo. En fin. Tercera fase. Leerme. Claro. Una vez que escribes, te escribes, está el siguiente paso. Cuando ya tienes toda una biografía de ti misma, lo siguiente es leerla y revisarla, ¿sabes? Es como escribir también me permite, o sea, tener como, pues eso, como una biografía de mí misma en la que a la que yo puedo recurrir cuando me hagan falta ciertas cosas o cuando necesite recordar ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que a veces ya no solo es que escribir a veces sea incómodo, sino leerte también es incómodo. ¿Cómo podía yo pensar esta cosa? En plan, ¿de verdad esto soy yo? O sea, ¿esto estaba sintiendo yo? ¿Esto sentía yo por esta persona? Esto no sé qué, o sea, entonces leerte también te permite como entender a tu yo del pasado, aceptarlo, validarlo, como abrazar esa versión de ti y reconciliarte con ella, por así decir, ¿sabes? Yo cuando empecé a darme cuenta de estas cosas dije, hostia tío, claro, la escritura está tan viva como yo y está tan sujeta al cambio como yo, va cambiando. Entonces yo escribí un texto sobre eso. ¿Por qué? Porque yo tenía la necesidad de liberarme y a lo mejor al día siguiente sientes totalmente una emoción contradictoria, pero es igual de válida. Entonces, esa liberación de puedo sentir de todo, puedo escribir sobre todo, puedo expresar lo que sea, lo tuve que dejar plasmado en un texto para recordármelo. No hay nada más sincero que lo que escribo ahora, ni nada más contradictorio que lo que escribiré después. Toma. Tengo otra también del mismo texto que digo, en la contradicción se encuentra el cambio. Si no te contradices con el tiempo, quiere decir que no has cambiado. Esa era una forma de consolarme, rollo. Ya no pienso como la Irene de antes, pero eso a la vez es como que me consuela de, joder, he cambiado, he crecido en algo. Siempre se es una mezcla entre lo que eras, eres y serás. Una mezcla que conforma un siendo. De ahí mi nombre, Irene Payne. Vale, y de la mano de esta fase viene la cuarta fase ya, sí, la cuarta fase, que es la sobreescritura. Claro, una vez que escribes, te lees, lo revisas, no sé qué, yo lo que he hecho algunas veces ha sido escribir sobre lo ya escrito, o sea, escribí sobre mí misma un poco, en verdad. Es como, vale, he aceptado a mi yo del pasado, acepto que la Irene de antes era así o pensaba de esta forma, pero vamos a volver al presente. ¿Quién soy ahora? ¿Qué pienso ahora? Y para esto, pues hay otra frase. Me da miedo escribir todo lo que pienso y me da miedo enseñar todo lo que escribo. Por un lado, el miedo a escribir todas las cosas que pienso y el miedo a enseñar. Y en 2020 yo escribí encima de esta frase y dije, ya no me da miedo escribir todo lo que pienso y ya no me da miedo enseñar todo lo que escribo. Estas dos versiones contradictorias existen dentro de ti. La quinta fase. Vale. La he titulado la no escritura. Claro, porque dije, ¿qué es lo contrario a escribir? Pues no escribir, porque borrar no, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo contrario a contar? Pues no contar cosas. El vacío, la nada. Pasa una cosa, y es que cuando tú te cuentas mucho una historia, corres el peligro de creértela demasiado. Y claro, a mí me ha pasado algunas veces que me he recreado demasiado en mi propia historia dramática, no sé qué. Cuando nos ponemos una etiqueta, al final nos estamos encerrando a veces, o sea, corremos el peligro de encerrarnos mucho en eso. Entonces con las historias me pasa lo mismo. Claro, yo cuando empecé a revisar los últimos escritos dije, vale, es como que hay muchos escritos que tengo en los que yo empiezo a contarme una historia, pero conforme voy acabando, claro, como ya acabáis, tengo más conciencia de la escritura, es como conforme voy acabando, es como si deshaciera la historia que he ido contando. ¿Sabes? Como que mi conclusión casi siempre es, yo estoy contando esto, pero cuando acabo es como tengo que volver a desapegarme de eso. Fumada, bueno.
Para esto voy a leer... Esto, por cierto, viene en mi libro. Spoiler. Este es el final de un texto, ¿vale? Que dice: sé que ya no soy capaz de contarme un cuento. No. En realidad me cuento muchos cuentos y quizás no sea consciente de todos ellos. No. Prefiero contarme un cuento antes de dormir. Uno bonito. ¿Acaso no son cuentos todas esas situaciones catastróficas que imagina tu mente y los recuerdos pasados de dolor? Hoy voy a elegir contarme un cuento en el que no pase nada. Uno en el que no sé. Simplemente no sé. Un no cuento. Eso sí que sería empezar de nuevo. Claro, es como que yo me cuento muchos cuentos a mí misma. Y es como que muchas veces además me cuento cuentos bastante... o sea, cuando digo contarme cuentos es como recrearme mucho a lo mejor en una emoción. Entonces es como llegar a ese punto de... ¿Y si hay una historia en la que yo no sé nada? Entonces eso es un no contarme cosas. Qué difícil. Vale, otra frase. También del año pasado. Cómo deshacerme de la necesidad de contar historias. Cómo ser capaz de permanecer en el desierto. O sea, este es el inicio de uno de mis poemas favoritos hasta la fecha. Porque empiezo diciendo literalmente, soy consciente de que voy a empezar a contarme algo y ya empiezo diciendo, ¿cómo deshacerme de esta necesidad de contar historias? Otra frase, que viene como un poco con esto, ¿no? Tuve que deshacerme de la necesidad de contar historias para volver a escribir desde el absoluto vacío. O sea, una vez que yo ya estaba en el desierto, es como volver a escribir desde ahí, desde el no tener nada. Es que, tío, joder, qué difícil explicar esto. Entonces, una vez que estoy en ese absoluto vacío, claro, ya que me deshecho de esa necesidad, escribir de nuevo. Porque al final es un ciclo que está todo el rato repitiéndose. Es como, venga, escribir de nuevo. Yo era esto antes, voy a cerrarlo aquí para volver a empezar de nuevo. Una frase súper reciente que tengo de febrero. He borrado toda la historia que creía de mí misma y ahora tengo que escribirla de nuevo, tío. Entonces eso da como muchísimo vértigo, pero estoy como en ese proceso justo de transición de a ver quién soy y qué historia me cuento esta vez de quién soy yo. Es que para mí la escritura significa muchísimas cosas, ¿no? Pero también lo resumo en escribo para recordar y escribo para cuidarme. En mi pasado escribo cosas para mi futuro que me salvan en el presente. O sea, yo con esto llegué a la conclusión el otro día que dije, la escritura es atemporal. O sea, en la escritura no existe el tiempo. Está como todo súper liado, la verdad. Es que yo eso de drogarme, a mí no me hace falta drogarme, yo solo tengo que ser escritora, ya está, si es que me vuelvo crazy, en fin. Hay una cosa importante que me he saltado, pero es que claro, esto tendría que haberlo dicho antes. ¿Qué pasa cuando no escribo? Claro, cuando no escribo para mí es una señal de alerta. Porque es como que no leerme y no escribir significa darme de lado. Es como ignorarme y no puedo ignorarme. O sea, no puedo ignorar lo que yo ya he escrito, no puedo ignorar las cosas que me he dicho a mí misma. Es como si te dices a ti misma, Irene, tienes que hacer esto. Es como decirte, si sabes que tú eres así, si sabes que tú quieres esto en la vida, si tú sabes que tal, y eso ya está escrito, ¿cómo vas a ignorarlo? O sea, lo puedes ignorar durante un tiempo, de hecho lo he hecho muchas veces, pero no lo puedes ignorar para siempre, en plan, eso ya te lo has escrito, es como, mírame, Irene, hazme caso, en fin. Claro, tengo una frase muy bonita que dice, estoy lejos de mí cuando no escribo. Escribirme es como hablarme. Sí. Y aquí estamos. Vaya viaje haciendo este vídeo también. Vaya viaje para Feli, mi querido editor. Vaya viaje para todos los presentes que hayan llegado hasta aquí. No sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero para mí es que es un viaje en plan, literalmente. Y ya está. Aquí estamos, hemos llegado al final de este vídeo. Hay que decir que estas fases no es que hayan sido como las etapas en mi vida en sí, sino que estas fases condensadas son un bucle. Escribo, me leo, me sobreescribo y me deshago de lo que he escrito. O sea, estoy todo el rato haciendo eso, en plan. Gracias si habéis llegado hasta aquí. No sé cómo despedirme nunca, de verdad. Bueno, ya está. La escritora hoy no tiene más nada que decir, ya suficientemente se ha enrollado. Así que... ¡Chao! Es que no sé cómo despedirme. Esto no. ¿Cómo me puedo despedir, tío? Bueno, ya está. Que esta escritora no tiene más nada que decir, que es que para qué vamos a darle más vueltas. Adiós.